Buenos días, mi nombre es Antonia Carranza y en nombre de la Comunidad del Conocimiento Virtual le agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al webinar Edición de Metadatos de forma masiva. Contando con la colaboración de Emilio Sanz, quien es director de Conocimiento Práctico y responsable del blog Consultores Documentales y quien además es nuestro socio en España. Estamos colaborando en los proyectos de implantación de software libre para servicios de información. Emilio está trabajando de la mano con los proyectos de CIRE y está haciendo una fuerte difusión en España sobre los webinars que se ofrecen desde la comunidad del conocimiento virtual. En caso de que alguna institución en España estuviese interesada en alguna implementación, puede contactarlo directamente a él y él coordinará una sesión con el equipo de trabajo de CIRE para revisar las posibles oportunidades de colaboración. La conferencista que impartirá esta sesión es Alejandra Tenorio Robles. Ella es licenciada en Ciencias de la Computación, es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es experta en lenguajes de programación Java y quien además cuenta con una certificación Oracle Certified Professional Java Programmer. El objetivo de esta sesión es conocer las ventajas de utilizar las herramientas de edición de metadatos en el lote de DSpace. Siéntanse con la libertad de formular sus preguntas cuando lo consideren necesario. Pueden utilizar el micrófono o si no cuentan con él pueden utilizar el chat para escribirnos sus dudas o comentarios. Mientras tanto les pido que mantengamos cerrados los micrófonos para que solo escuchemos el audio de Alejandra. Cedo la palabra a Alejandra y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por asistir a este web y vamos a comenzar. Bueno, como comentaba mi compañera Antonia, el tema principal de este webinar pues es la edición de metadatos en forma masiva. El temario de la sesión es el siguiente. Vamos a revisar las ventajas de importar y exportar contenido a través de esta herramienta. Esta herramienta funciona a través de archivos CSV. Vamos a estar revisando el formato de un archivo CSV y cómo podríamos editarlo. Vamos a plasmar las reglas de edición de estos archivos CSV y como último ejercicio pues vamos a realizar una actualización de DSpace, ¿no? Una actualización de metadatos en bloques dentro de DSpace. Y bueno, ya como un plus de la sesión vamos a realizar un breve ejercicio de cómo se importarían nuevos ítems mediante esta herramienta. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder utilizar esta herramienta? Son dos requisitos muy básicos. De entrada, pues lo que necesitamos es tener una hoja de cálculo, ¿no? Bueno, en esta sesión pues yo voy a estar utilizando el Calc de OpenOffice. Sin embargo, si ustedes se acomodan a utilizar Excel o alguna otra herramienta o algún otro tipo de hoja de cálculo, lo pueden utilizar. Y también vamos a necesitar pues un DSpace, ¿no? En la cual podamos realizar algunos ejercicios para actualizar información. Bueno, de entrada esta herramienta de edición de metadatos en bloque es llamada o comúnmente llamada Batch Metadata Editing. Esta herramienta de edición de metadatos en bloque ya viene desde versiones muy antiguas, muy antiguas de DSpace. Sin embargo, en versión 5, en la última versión de DSpace, en versión 5, esta herramienta está disponible para usuarios administradores, ¿no? Para cualquier usuario administrador del repositorio. En antiguas versiones anteriores a DSpace únicamente estaba disponible esta herramienta para la gente del área de sistemas, ¿no? O sea, a través de comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pues esta herramienta surge de la necesidad de apoyar o darle una herramienta a todos aquellos usuarios administradores y publicadores dentro de DSpace para facilitarles la edición de metadatos en bloque, ¿no? En grandes cantidades. En algunas ocasiones es necesario editar información para una gran cantidad de publicaciones, ¿no? Sin esta herramienta, sin Batch Metadata Editing, el único camino para modificar los metadatos de estas publicaciones sería entrar, ¿no? A nuestro DSpace, seleccionar una publicación, darle clic en editar y editar metadato por metadato para todas las publicaciones que nosotros necesitamos editar. Ese trabajo puede ser pues puede ser muy cansado, ¿no? Muy cansado, muy tedioso, muy repetitivo.
por lo cual es que nació esta herramienta. Entre las principales características del Batch Metadata Editing es que nos va a permitir agregar o editar de forma masiva en bloque una gran cantidad de metadatos. Bueno, aquí nos permite editar, por ejemplo, en la primera opción me refiero, no sé, por ejemplo, ustedes tienen una publicación, ¿no? Y un conjunto de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, una colección con 100 publicaciones. En estas publicaciones le quisieran agregar un metadato, no sé, por ejemplo, el tipo de publicación, que le quisieran poner tesis a todas, ¿no? Esta herramienta nos permite hacer agregar eso, ¿no? Ese metadato. También nos permite agregar valores a metadatos. Es diferente al punto anterior. No sé, por ejemplo, si tuvieran ustedes nuevamente una colección en donde ya se tienen cargados ciertos autores en esa colección, pero quisieran agregar un nuevo autor a todas las publicaciones de esa colección, esta herramienta Batch Metadata Editing nos permite hacer eso. Si ya tenemos ciertos autores cargados, podemos agregar más a cierto metadato que ya existen dentro del repositorio. Estas acciones se pueden hacer de forma muy sencilla, como nosotros lo haríamos, ¿no? Cuando estemos trabajando en Word, como estemos trabajando en Excel, ¿no? Utilizando, por ejemplo, herramientas como el famoso encontrar y reemplazar. ¿Por qué se hace de esta forma tan simple? Porque, pues al final de cuentas, nosotros vamos a estar editando toda la información de nuestras comunidades y colecciones a través de un archivo en una hoja de cálculo. Yo les decía, voy a utilizar el calc, pero ustedes podrían utilizar Excel si es que así lo desean. Otra función o otra característica del Batch Metadata Editing es que nos permite mover ítems entre colecciones, ¿no? Recordemos que una característica de todos los ítems es que únicamente tienen una colección padre. O sea, únicamente una publicación pertenece a una colección, pero pues también aquí esta herramienta nos va a permitir mover, ¿no? Mover estos ítems entre las colecciones, es decir, cambiarle su colección padre. También esta herramienta nos permite eliminar ítems, eliminar en bloque. Aquí lo puse con asterisco porque es una herramienta, bueno, esta opción está por default deshabilitada. Y ¿por qué está deshabilitada? Seguramente me van a preguntar. Porque como es una herramienta tan potente y a la vez tan simple de utilizar, hay que tener mucho cuidado al usarla, ¿no? Entonces, si está deshabilitado por default, porque si nosotros por algún error eliminamos algo en nuestro archivo, pues esos cambios se van a ver reflejados directamente en la base de datos. Es por eso que está deshabilitada por default la opción, pero se puede configurar y se puede habilitar. Otra de las posibles funcionamientos de esta herramienta pues es el reordenar valores de una lista. ¿A qué me refiero? Generalmente de reordenar los valores de una lista lo veo mucho en los autores, ¿no? Supongamos que una publicación tiene 3 autores, por ejemplo, el primer autor Alejandra Tenorio Robles, el segundo autor Julián Timal y el tercer autor Antonia Carranza, ¿no? Supongamos que yo los cargué en una publicación en ese orden, pero no se deberían de haber cargado en ese orden, sino reordenarlos. Esta herramienta nos permite realizar este tipo de reordenamiento. Entonces, como pueden ver, pues es una herramienta de edición de metadatos por bloque. En esta herramienta lo que se hace es exportar los metadatos en un archivo en formato CSV. Estos datos se exportan ya sea por comunidad, por colección o por ítem, como nosotros lo necesitemos. Generalmente se hace por comunidad o por colección. Pocas veces se hace específicamente para un ítem. Una vez que se exporta esta información, se edita el archivo CSV, se realizan los cambios que nosotros necesitamos, se reimporta el archivo y todos esos cambios que apliquemos al archivo CSV se van a ver reflejados en nuestro DSpace. Ahora, al ser una herramienta, como les decía, tan poderosa y tan fácil de utilizar, pues sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros la utilicemos, ya que les digo, es de uso muy delicado porque todos los cambios que realicemos en el archivo CSV, todos van a ir directos a la base de datos, ¿vale? Ahora, probablemente, podrían escribirme por el chat cuál es su formación. Probablemente muchos de ustedes no sean del área de TI,
por lo cual no estén familiarizados con lo que es un archivo CSV. Probablemente sí, ¿no? Pero probablemente no conozcan o no hayan trabajado aún con archivos CSV. Por eso es que en esta presentación, pues, vamos a definirles, ¿no? Lo que es un archivo CSV y cómo es la estructura de un archivo CSV. De entrada, la extensión CSV viene del acrónimo Comma Separated Values, de ahí sale el CSV. Estos archivos CSV son archivos de texto plano, en los cuales, cuyo funcionamiento es muy útil estos archivos CSV en el área de sistemas, en el área de TI, ya que generalmente se utilizan para almacenar información, para exportar información entre sistemas o importar información hacia o desde sistemas, aplicaciones, base de datos. En el caso específico de DSpace vamos a utilizar este archivo CSV para editar información en masa. Entre sus características es que siempre va a existir un registro por renglón. Es decir, en el caso específico de DSpace va a existir un ítem por renglón, ¿vale? Cada uno de sus valores va a estar separado por comas. Por eso de ahí viene el CSV, ¿no? Comma separated values. Cada uno de sus valores va a estar separado por comas y siempre en la primera fila del archivo CSV se van a guardar los encabezados. En un momento vamos a ver un ejemplo. Y bueno, es un archivo de texto, por lo cual se puede manipular directamente con un editor de textos o con alguna hoja de cálculo. Y miren, aquí les puse una vista de un archivo CSV. Les digo, es un archivo de texto plano. En la primera fila estamos viendo los encabezados, es decir, en este pequeño ejemplo vamos a ver que vamos a encontrar en la primera columna, por decirlo así, los nombres, coma, la segunda columna el correo electrónico, coma, la tercera columna el teléfono, ¿no? El teléfono móvil. Y bueno, ya esa sería la primera fila. A partir de la segunda fila ya vamos a encontrar los valores de cada registro. En este caso, pues estaríamos viendo que el nombre es John, el correo electrónico es john@example.com y su teléfono móvil pues es 100-5501-56 y así sucesivamente, pues el resto de las filas. Aquí es un ejemplo muy básico, muy pequeño, por lo cual nosotros podemos ver el archivo CSV con un editor de textos, como el bloc de notas de Windows, sin ningún problema. Incluso no tendríamos ningún problema editándolo ahorita, en este momento, porque tiene poca información. Sin embargo, cuando nosotros exportemos información de DSpace, pues no va a ser un archivo tan sencillo, ¿no? Tan simple. Esta exportación pues va a tener una gran cantidad de datos, por lo cual es poco recomendable que se utilice el bloc de notas de Windows para editar el archivo. Por eso es que les decía, hay que utilizar una hoja de cálculo. Ahora pues vamos a ver cuáles serían los pasos, ¿no? Yo les decía, los pasos para editar, pues sería primero, ¿no? Exportar el archivo CSV. ¿Me podrían escribir por el chat cuál es su formación, por favor? Y también escríbanme por el chat qué interfaz es la que ustedes usan, si es la interfaz XML o la interfaz JSP, ¿sale? Ya, bueno, les decía, ¿no? Los pasos para editar, pues es exportar el archivo CSV. Lo podemos exportar desde las interfaces, ya sea la interfaz XML o la interfaz JSP. Cualquiera de las dos nos da esta opción. También lo podemos hacer bajo la línea de comandos en caso de que ustedes tengan acceso en el servidor y sean del área de sistemas. Pues es exactamente lo mismo. Miren, antes de continuar nos hacen una pregunta. Dice, ¿es más fácil editar en el bloc de notas o con otros editores como Sublime? Pues cuando hay una gran cantidad de información, es más fácil editarlo o es recomendable editarlo con una hoja de cálculo. Porque con cualquier editor de textos es muy complicado y tiende uno a equivocarse. Bueno, les decía, exportar el archivo CSV y aquí, bueno, les puse los comandos en el caso de que ustedes sean del área de TI y quisieran hacerlo bajo la línea de comandos. Si no son del área, no se preocupen, lo podemos hacer desde las interfaces, no hay ningún problema. Ya que exportamos el archivo,
Lo editamos y bueno, aquí yo les puse, voy a usar el OpenOffice, y una vez que editamos ese archivo ya lo importamos nuevamente a nuestro DSpace. Ahora, pues vamos a hacer los pasos directamente pues en nuestro repositorio. Yo aquí tengo un repositorio demo. En un momento aquí se los voy a compartir. En este repositorio, pues es poco recomendable, pero yo aquí estoy utilizando ambas interfaces. Tengo configuradas las dos interfaces. Ustedes pueden ver aquí que tengo la interfaz XML-UI. Este es un DSpace versión 5, pero esto lo van a poder hacer, les digo, en versión 4, si también tienen versión 4. Y también tengo habilitado la salida de la interfaz JCP-UI, tengo las dos. Esto yo lo hago porque pues estamos en un webinar, pues vamos a hacer prácticas y demás. Ya en sistemas en producción es poco recomendable que tengan ambas interfaces configuradas o que estén capturando información desde ambas interfaces. ¿Vale? Entonces voy a iniciar sesión. Aquí voy a iniciar sesión en XML-UI y bueno, los que tengan experiencia con XML-UI, ustedes verán que siempre en la barra de navegación, que bueno, en este caso está del lado derecho, siempre van a tener las opciones para administrar su repositorio. Ahora, ¿en dónde se encuentra la opción para exportar la información? Siempre se va a encontrar dentro del menú contexto. En este caso, no, bueno, ahorita en este caso como estoy en la página principal, el menú contexto no me da la opción de exportar la información ni de importar, porque me encuentro en la página principal del repositorio. Yo les decía que yo puedo exportar la información por comunidad, por colección o por ítem. Entonces, si yo entro directamente a una colección, por ejemplo, en comunidad de tesis, aquí estoy en esta comunidad, aquí estoy ya en el menú contexto y ya me está mostrando las opciones de exportar información. Aquí ya la vieron, exportar comunidad y exportar metadatos. Son diferentes estas opciones de exportar comunidad y exportar metadatos. Exportar metadatos me va a exportar la información de la comunidad en formato CSV. Exportar comunidad me exporta toda la información de la comunidad, pero en otro formato cuyo tema principal no es de este webinar. ¿Vale? Entonces, yo aquí en la comunidad de tesis tengo dos colecciones, tengo licenciatura y otra prueba. Si yo entro a otra prueba, nuevamente puedo ver en el menú contexto el exportar colección o exportar metadatos. Entonces sería, la opción que ustedes utilizarían sería exportar metadatos, para exportar los metadatos en formato CSV. Voy a regresar y únicamente voy a exportar la información de toda la comunidad de tesis. Entonces aquí tengo exportar metadatos y me va a comenzar a descargar el archivo CSV. Ese archivo CSV tiene un nombre. Recordemos que cada comunidad, cada subcomunidad, cada colección y cada ítem en DSpace tiene algo que se le llama handle. ¿Qué es el handle? El handle es parte de su URL y nos ayuda a identificar a la comunidad, a la colección o al ítem. Estoy aquí, ustedes pueden ver que estoy aquí en comunidad tesis, y si me voy aquí a la barra del navegador en donde tecleamos la URL, podemos ver el handle, en este caso de la comunidad, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diagonal 1. Este handle siempre va a ser único. O sea, al exportar el archivo CSV, me lo va a exportar precisamente con el handle de lo que yo exporté, en este caso es la comunidad. Lo pueden ver aquí en la parte inferior, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero aquí cambia, ¿no? La diagonal le pone, en lugar de diagonal le pone un guión 1, y ahí está el archivo CSV, ¿vale? Ahora, voy a hacer lo mismo, exportar, para los que usan JCP. Voy a pasar aquí a la otra pestaña y voy a iniciar sesión. Ahí estoy, ¿no? Ya inicié sesión. Para los que usan JCP, recordemos que la mayoría de las opciones se encuentran o en la barra, en la navbar superior, o en el menú contexto que se encuentra dentro de cada objeto. Por ejemplo, voy a entrar nuevamente aquí a comunidad tesis. Aquí en comunidad de tesis también tengo la opción, ¿no? Herramientas de administrador, y aquí se encuentran los botones, ¿no? Exportar comunidad
Les digo que el exportar comunidad es otra forma de exportar información, pero el tema principal de hoy no es ese. Y también tenemos el exportar metadata. Si nosotros aquí le damos exportar metadata, pues nos descargaría también el archivo CSV. Ahora vamos a abrir el archivo. Permítanme, les voy a compartir aquí mi explorador. Aquí están las descargas. Está cargando, denle un minuto. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Aquí está, ¿no? Aquí está el archivo, es este, recordemos el handle. Ahora, si yo le doy clic derecho y lo abro con un bloc de notas, como el Notepad, o Sublime, o el que ustedes gusten, aquí ya se los estoy compartiendo, vean. Aquí está, ¿no? O sea, es un archivo CSV con formato CSV. Les digo, o sea, es demasiada información, miren, si ustedes pueden ver ahí, es demasiada información que difícilmente la pudiéramos editar tal cual la estamos viendo en este momento. O sea, es demasiado, ¿no? Tendríamos o podríamos equivocarnos de forma grave, ¿vale? Ahora voy a cerrar aquí entonces el bloc de notas. Lo voy a cerrar y nuevamente aquí en el archivo CSV le voy a dar clic derecho y lo voy a abrir como les decía, con el calc. Si ustedes gustan usar Excel, pues lo pueden hacer. Yo lo voy a usar con el calc, solamente que cuando lo abran con Excel tienen que tener ahí algunos detalles en cuenta que les voy a decir. Ahí está abriendo, denle unos segundos. Está abriendo, está abriendo. A ver, ya abrió. Aquí está, ¿no? Miren, aquí como yo le di clic derecho y abrí con el calc de OpenOffice, el OpenOffice me hace una serie de preguntas. Y estas preguntas también las tendrían que tener en cuenta con Excel. De entrada, la codificación o juego de caracteres. Para que ustedes puedan ver su archivo sin ningún problema con los caracteres especiales como acentos, señas, tildes, cualquier acento específico, cualquier carácter especial, al abrir el archivo nosotros le tenemos que indicar que lo tiene que abrir con UTF-8, como aquí yo lo estoy indicando. ¿Vale? Otra cuestión importante es el separador. Aquí en separador yo tengo que marcarle que el separador es por coma. Incluso lo pueden ver aquí en la parte inferior, el preview. Si yo desmarco la opción de coma, el calc no lo puede abrir de forma correcta. Si yo marco la opción de coma, de hecho no debo marcar punto y coma, solo coma. Si yo marco coma, pues entonces en el preview se ve que está abriendo el archivo de forma correcta. Y bueno, aquí el delimitador de texto, pues son las comillas. Ahí no hay más que mover. Solo hay que, les digo, tener cuidado con UTF-8 y comas. ¿Vale? Ahí yo ya le doy a aceptar y el calc, pues entonces ya estará abriendo aquí mi archivo y lo vamos a poder editar como en una hoja de cálculo normal, ¿no? Con columnas, filas y celdas. A ver, ahí está abriendo unos minutos. Listo. Ahora, ahí está, ya lo pueden ver. Permítanme, déjenme hacer las columnas menos anchas. A ver, le voy a poner 1 centímetro, a ver si así. No la hice muy pequeña, le voy a poner unos 3 centímetros. Ancho de la columna. 3 centímetros. Ahí está, ¿no? Ahí ya se alcanza a ver bien. Y también, ya, ahí se ve. Ahora vean, aquí ya podemos ver la estructura que les comentaba. La primera fila es la fila de los encabezados, ¿vale? A partir de ahí, cada fila siguiente, a partir de la 2, es una fila que corresponde a un ítem dentro de nuestro repositorio. Las dos primeras columnas son la primera columna, ya vieron la columna A, tiene el identificador ID. Ese ID es el ID de la base de datos, ¿no? El ID de cada publicación dentro de DSpace en la base de datos. Este ID no se debe modificar.
porque en base a este ID DSpace, al volver a importar este archivo CSV, va a poder ubicar qué fila corresponde a qué publicación, ¿no? Ya dentro de DSpace, le digo, lo hace por ID. La segunda columna, ustedes ven aquí el texto collection. ¿Qué nos va a indicar la segunda columna? Nos va a indicar la colección a la que pertenece cada publicación. Y ustedes pueden ver que aquí estamos poniendo el handle. ¿Sale? Aquí, ojo, vean, la fila 4 tiene algo diferente, en un momento más se los voy a comentar. Y a partir de la columna B ya vienen la lista o las columnas de todos los metadatos que van a estar que están almacenados en este caso en esta comunidad. Vamos a abrir este ejemplo. Vean, el ID 28, déjenme ubicarlo. Lo voy a abrir para que vean que realmente la información que se exportó es la que se está mostrando en DSpace. Déjenme ponerle aquí, es el ID 28. Y aquí está, ¿no? Déjenme darle clic aquí. Ahí está, ¿no? Esta es el ID 28. Vemos que se llama prueba Mayra. ¿Vale? Ahora, esa prueba Mayra tiene el ID 28 y me está indicando lo siguiente. Vean, aquí en la columna Collection tenemos dos handles. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diagonal 5. Dos líneas verticales. Se las voy a poner aquí en el chat. Estas dos líneas verticales. Y tenemos otro handle. Esto está indicando que esta publicación pertenece a la colección con handle 5, pero que también se está mostrando en la colección con handle 13. Bien, y si nosotros vemos aquí, abrimos aquí licenciatura, vemos que efectivamente licenciatura es una colección que tiene el handle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diagonal 5. Me voy a ir para atrás. Entonces, si yo quisiera aquí cambiar el padre de alguna publicación, simplemente tengo que indicarle aquí cuál es el handle del padre en la cual yo quiero que se muestre. Ahora, en este ejemplo específico de Mayra, lo que estamos indicando es que esta publicación se está mostrando en dos colecciones. ¿Vale? Siempre que haya más de un valor en algún metadato o en alguna columna, tienen que usar esas dos diagonales verticales, las que le puse en el chat. Entonces, un buen ejemplo sería hacer el siguiente, ¿no? Agarro y voy a hacer este cambio. Yo le voy a indicar que esta colección que se llama en prueba de Mayra ya no se va a mostrar más en la colección licenciatura, sino que se va a mostrar únicamente en la colección que tiene el handle número 13. ¿Vale? Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, vemos aquí que tenemos en la columna C el metadato contributor.autor y nos está diciendo que la publicación tiene como autores a Martínez, Mayra. Vemos dos líneas verticales para indicar que hay otro autor también y vemos que también su autor es Tenorio Robles Alejandra. Nos vamos aquí, nos regresamos a DSpace y vamos a revisar que eso sea cierto. Y lo vemos acá, ¿no? Autor, Martínez Mayra y Tenorio Alejandra. Una de las opciones que yo les decía, yo puedo reordenar en los archivos CSV los valores de una lista. Yo quisiera que el autor principal fuera Alejandra Tenorio. Entonces lo que hago aquí pues simplemente es editar la celda, ¿no? Tomo a Alejandra Tenorio, quito las diagonales y la paso al principio, ¿no? Y le doy ahí los diagonales, ¿no? Tenorio, Alejandra, y otro autor sería Martínez Mayra, y posiblemente yo quisiera tener otro autor, le doy dos diagonales y le pongo Timal, Julián. Serían los tres autores. ¿Sale? Permítanme, me están haciendo una pregunta, déjenme leerla. Nos hacen, ¿por qué? Nos hacen la pregunta, ¿por qué en la columna de contributor.autor, el autor, aquí lo señalo, color indicarlo, tiene comas, no lo separa, si el archivo se supone que es separado por comas? ¿Cómo se hace esa excepción por los metadatos? ¿O por qué no toma
en cuenta estas comas. No sé si me expliqué. Claro que te explicaste. En un momento, déjenme, ese tiene que ver con el separador de los textos. Déjenme guardar el archivo y lo volvemos a abrir. Lo volvemos a abrir con un editor de texto para que vean cómo es que aquí el calc diferencia los valores de... Bueno, les explico cuál es la duda que me hacen, o que me preguntan. Es un archivo CSV, es un archivo separado por comas, ¿cierto? Aquí nosotros al abrir el archivo, con el calc le indicamos que cada columna va a ser indicada o va a iniciar una nueva columna cuando se encuentre una coma, ¿cierto? Y aquí la pregunta que me hacen es, ¿por qué aquí si tiene comas el autor, por qué no se confunde el calc de OpenOffice y toma como dos columnas a, por ejemplo, Alejandra y a Tenorio y Alejandra, ¿cierto? Esa es la pregunta, ¿no? Tiene que ver con el delimitador de texto. ¿Recuerdan que les dije al abrir el delimitador de texto son las dos comillas? En un momento vamos a abrirlo. Bueno, de una vez déjenme guardar cambios. Ahí al darle clic en guardar cambios le tengo que indicar que mantenga el formato actual, que no me cambie el formato. Me voy a regresar nuevamente aquí, voy a abrir el archivo con el blog de notas. Ahí está. Ya lo vieron, ahí está con el blog de notas. Aquí yo tengo el autor. Miren. Y aquí tengo el autor, por ejemplo, a Carlos, también tengo aquí el autor Alejandra Tenorio. Y vean, estos autores los está delimitando con comillas. Indica que todo lo que esté dentro de esas comillas, ya sea coma, o en este caso las comas, no va a ser una nueva columna, sino que es parte del texto de esa columna. ¿Vale? No se ve, perdón. Ahí está. Miren, aquí tienen el archivo CSV, el mismo archivo CSV, pero abierto, ¿no? Abierto con un Notepad o con Sublime, con lo que ustedes gusten. Y miren, aquí tenemos los autores, los que acabo de capturar. Tenorio, Alejandra, Martínez, Mayra, Timal, Julián. Pero estos autores están delimitados por comillas. Cuando nosotros abrimos el archivo calc, nosotros le indicamos que el delimitador era comas y, bueno, vamos a abrirlo nuevamente para que pongamos atención en ese punto. Permítanme cerrar esto. Ahí está, déjenme abrirlo nuevamente. Abrir con calc. Aquí está, ¿no? Le pusimos que el separador son comas. Entonces, cada que encuentre una coma, como por ejemplo aquí el handle con el ID, va a crear una nueva columna. Pero también estamos diciendo que hay un delimitador de texto que es comillas. Ese delimitador de texto es precisamente este. Cuando el calc encuentra comillas, lo que le está indicando o lo que pretende hacer es que todo el texto contenido dentro de las comillas no se va a dividir aunque contenga comas. ¿Vale? Es por eso que no se confunde aquí el calc. Déjenme, está cargando nuevamente mi calc. Ahí está ya. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, a continuación podemos ver el siguiente conjunto de metadatos. Déjenme volver a cambiar el ancho de mi columna. Le había puesto 3. Ahí está. A continuación ustedes pueden ver pues el resto de los metadatos que existen en esa comunidad. Por ejemplo, creator, date issues, description. Nosotros podríamos editar todos estos metadatos de la misma forma que nosotros editamos la columna del autor, de la misma forma. En el caso que nosotros quisiéramos agregar algún metadato que no está listado, aquí en el archivo Excel, únicamente agregamos la columna. Por ejemplo, déjenme ver si está el description. Por ejemplo, el metadato ISMM, ¿no? Déjenme traerlo. Sería un metadato que no está listado y lo pudiéramos agregar.
Déjenme ver aquí los metadatos y lo copio y lo traigo para acá. Por ejemplo, ISBN mejor. A ver, ISBN es un metadato que no es una columna que no está acá. ¿Por qué no está acá? Porque ningún ítem de la colección tiene ese metadato. Si algún ítem lo tuviera, pues se tendría que mostrar aquí la columna, pero como no los tiene, pues no está. Entonces ahí está ISBN y yo ya le puedo poner aquí un 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, por ejemplo, ¿no? 9, 10, 11. Pues haciendo así los cambios, pues yo ya puedo importar nuevamente mi archivo en Excel. Guardo cambios y le digo que necesito que mantenga el formato actual, que no me cambie el formato del archivo CSV, porque si cambia el formato, DSpace ya no va a ser capaz de entenderlo. Ya le voy a dar ahí, guardar. ¿eh? Me voy a regresar aquí ahora a DSpace. En el menú administrativo, en el caso de XML UI, tenemos la opción aquí importar metadatos. Ahí al darle clic en importar metadatos nos pide que seleccionemos el archivo CSV. Me voy a mis descargas. Aquí tenemos el archivo CSV y le doy subir. Al subir, bueno, va a subir el archivo y también va a procesarlo. Y antes de aplicar los cambios, nos va a mostrar los cambios que detectó en ese archivo CSV para que hagamos nosotros una revisión extra y en caso de que de que sea lo correcto, le vamos a dar clic en aplicar para que ya se muestren los cambios en la base de datos. Está tardando un poquito en subir, miren, lleva el 6%. ¿Tienen alguna duda o comentario mientras esperamos que suba el archivo? Tiene limitantes o se le pueden configurar limitantes. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy poderosa. Si nosotros por error, si nosotros por error llegáramos a realizar cambios que no deberíamos haber realizado, pudiéramos afectar nuestra información en el repositorio, por lo cual tiene limitantes. Bueno, yo sé que algunos de ustedes no son del área, pero sí les voy a comentar esas limitantes y las configuraciones que pueden hacer. Bueno, si son del área de TI, pues las pueden realizar y si no son del área de TI, pueden pedirle a la gente del área de TI que les realicen estas configuraciones. De entrada existe un archivo que se llama Bulkedit, en el cual se pueden realizar configuraciones para esta herramienta. Esas configuraciones es el Value Separator. El Value Separator es qué caracteres se van a utilizar para separar varios valores. Por ejemplo, en el caso de los autores, ¿no? O cualquier metadato. Cuando existen más valores, el valor por default de Value Separator pues son las dos líneas verticales, esas que les puse en el chat, ¿no? Se puede configurar algún otro tipo de caracteres, solamente que en Value Separator se recomienda que sean caracteres que no se utilicen comúnmente, no sé, por ejemplo, no vayan a poner como Value Separator una letra A o algo así, porque la letra A es una letra que se ocupa mucho, ¿no? Tiene que ser algún carácter poco utilizado. Es por eso que se utilizan las dos diagonales verticales. El field separator es pues la coma, ¿no? ¿Qué caracteres va a servir para separar las columnas? Pues como es un archivo CSV, pues, por default tiene separada la coma. Y una muy importante es esta, el item limit. El item limit. Este item limit nos va a limitar cuántos cambios podemos subir o podemos realizar cada vez que nosotros subamos un archivo CSV. Por default está limitado a 20 cambios. Sin embargo, pues ustedes pueden pues limitarlo al número de cambios que lo consideren necesario. Solamente tengan cuidado, no vayan a poner muchísimos cambios, 1000, 2000, porque puede ser
un poco peligroso, pero bueno, está la opción para que se configure. Y bueno, Ignore on Export es una opción que nos permite ignorar ciertos metadatos cuando se exportan los archivos CSV. Por ejemplo, ¿qué metadatos se exportan? Pues los metadatos de la fecha de creación del registro en DSpace, la fecha de actualización del registro en DSpace, todos esos metadatos que son administrativos de uso interno del repositorio se pueden ignorar al exportar el archivo CSV, pero si ustedes consideran que se debería exportar, ignorar algún otro metadato, se puede hacer. Permítanme, me hacen otra pregunta. Cuando realizan la cosecha de nuestros metadatos, utilizan esta herramienta, lo más probable es que utilicen OAI, el protocolo OAI. Miren, ya lleva el 98% del archivo CSV. Miren, ya subió el archivo, aquí en la parte inferior lo pueden ver. En este momento lo está procesando. Es un archivo muy grande. Creo que debí seleccionar otra colección, otra comunidad. Miren, sí, miren, son más de 10.000 registros. No, menos. Casi 9.481 registros. Por eso está tardando un poquito. Lo está procesando, démosle tiempo. ¿Vieron cuántos hice? Como 10 cambios, ¿no? Más o menos, no hice muchos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que probablemente yo ahí anduve moviendo, bueno, sí anduve moviendo y modifiqué alguna columna, tal vez borré una, no sé, no vi lo que hice exactamente, tal vez moví una, y el caso es que hice cambios por error. Entonces DSpace me está diciendo que estoy excediendo el número de cambios y que simplemente no puedo importar el archivo porque me excedí. Entonces voy a cerrar aquí el archivo y voy a realizar otro ejemplo. Aquí voy a ir directamente a la comunidad tesis y voy a agarrar licenciatura. Esta es la que tiene muchos registros. Voy a agarrar otra prueba y aquí en otra prueba veo que únicamente tengo pues una publicación, ¿no? Perdón, en la colección otra prueba. Voy a exportar el archivo CSV. Dar aquí exportar metadatos, ahí está, se exportó muy rápido porque solamente tiene una publicación. Nuevamente me pregunta, UTF-8, coma y delimitador de texto comillas, le voy a dar a aceptar. Ahí está, ¿no? Me dice lo siguiente, su ID interno es el 9000, que tiene una publicación cuyo ID interno es la 9531. Esta publicación se muestra tanto en la colección con el handle 9520 como en la 9524. Lo puedo ver, vean, estoy en otra prueba, en la colección otra prueba y su handle es 9520, ¿vale? Que sería esta, ¿no? Y también se va a estar mostrando en la colección cuyo handle sea 9524. Sus creadores, vean, tienen aquí el metadato creator y tienen aquí una serie de valores. Yo pudiera modificarlos, ¿no? Por ejemplo, únicamente dejar los nombres de los autores. Tienen ahí más información. A ver. Así. A ver, así. Así, ¿no? Ahí está. Únicamente dejé los nombres de los autores y ya puedo ver que aquí tiene su fecha de publicación y bueno, el resto de los metadatos que les digo que yo pudiera pues modificar más o capturar más información, pero realmente no tiene sentido porque es el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Yo también dentro de las características de esta herramienta les dije que se puede importar información. ¿Cómo le hago para importar información? Pues yo únicamente agarro este archivo CSV y me pongo a capturar.
Por ejemplo, yo voy a capturar un libro que se llama El libro de Pinocho. Déjenme abrir su archivo en Excel. Aquí lo tengo, archivos importar. Y miren, aquí tengo a Pinocho. Tengo los datos de Pinocho. Aquí los tengo. Miren, los voy a copiar, ¿no? De entrada, veo que el creador, pues, de Pinocho, pues es Carlo, ¿no? Entonces, dependiendo del estándar que yo esté utilizando, puedo capturar los metadatos en el metadato creator o en contributor.author, ¿no? Veo que la fecha de publicación de Pinocho, pues es 1883. Ahí tengo una descripción, la copio y la pego para acá. El identificador pueden ver, el identificador es la URL. El identificador.ui, ¿no? Es la URL de la publicación. Esa yo no la sé en este momento porque es una URL que DSpace le va a dar cuando cree el registro. El idioma principal, pues yo le voy a poner que es español y así sucesivamente puedo ir capturando todos los metadatos. Aquí en título le voy a poner Pinocho. No le voy a poner tipo, si quiero le pongo, si no, no. Bueno, yo puedo capturar ahí. Ahora, aquí está lo importante, las primeras dos columnas. De entrada, la columna ID. Yo les dije que la columna ID era el ID interno del registro en la base, en la tabla donde se almacenan las publicaciones de la base de datos, en la base de datos, ¿no? Ese ID es único y DSpace lo asigna. ¿Qué le debo hacer aquí? ¿Cómo yo le indico a DSpace que es un nuevo registro? No le puedo poner un número ahí que yo me invente, ¿cierto? Le tengo que decir a DSpace de alguna forma que es un nuevo registro para que DSpace sepa y le dé su ID y también le dé su URL. Para indicarle que es un nuevo registro, yo le voy a dar más aquí. ¿Vale? Si yo le doy ahí el más, le estoy indicando que es un nuevo registro. También le voy a decir en qué colección quiero que se muestre. Yo quiero que se muestre, puede ser en la colección que ustedes gusten, no necesariamente tiene que ser la colección de la cual ustedes exportaron el archivo CSV. Yo le voy a estar diciendo que es la colección con el handle 9520 y guardo cambios. Ahí está, ya guardé cambios, nuevamente voy a importar. Le voy a dar acá nuevamente volver, seleccionar archivo y es ¿no? El 9520, le doy a abrir y subir. Y ahí sí ya no me equivoqué y me dice que se subió el archivo de forma satisfactoria y que existen los siguientes cambios y que los revise. Cambios pendientes en el ítem 9531, que era no, permítanme, déjenme cerrar esta hoja. Bien, en el 9531 recuerden que cambié los autores y me dice lo siguiente, mira, añadiste este autor, añadiste este autor, añadiste este autor y eliminaste esto, ¿no? O sea, para DSpace que yo le haya quitado un pedacito de texto al nombre del autor es como si lo hubiera eliminado y hubiera creado uno. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Agregaste estos autores y le quitaste estos, ¿no? Y a la fecha me dice, a la fecha la modificaste, ¿no? La fecha era 2015 punto y pues lo que dejaste es 2015 nada más. Y también me dice que añadí un nuevo ítem. Me dice, añadiste un nuevo ítem a la colección con el handle que yo le indiqué, cuyo autor es la fecha de publicación es esta y bueno, la descripción y el resto de los metadatos. Ya me dice si aplico cambios o no. Le doy aquí a aplicar. Me dice que la importación ha sido exitosa y que se realizaron los cambios. Ahora, si yo me regreso aquí a la colección otra prueba y actualizo, denle tiempo aquí, aquí ya me está apareciendo Pinocho, que es la nueva publicación, le doy Pinocho y puedo ver aquí que ya se generó su URL, que es algo que yo no tenía, tengo sus autores y si le doy a mostrar el registro completo, pues ahí ya tengo el resto de los metadatos. Ahora, algo importante. ¿Qué pasa si yo vuelvo a importar este archivo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Que yo ya subí a Pinocho y dije, chispas, me faltó capturar otros metadatos. ¿Qué pasa si yo subo de nuevo este archivo? Así tal cual como lo tengo con el más acá. ¿Qué pasa? Que me va a duplicar el registro Pinocho. Porque esta herramienta no valida si existe ya algún ítem cuyos metadatos sean iguales a los que yo estoy capturando acá. No lo valida. Les digo, o sea, la única forma para que DSpace identifique que ya existe un registro y que se va a hacer cambios sobre un registro es por su ID. ¿Qué pasa entonces si yo subo tal cual este archivo nuevamente? Me va a duplicar el archivo
pero me va a duplicar la publicación, me va a duplicar el ítem de Pinocho. Y lo vamos a hacer, vean. Voy nuevamente acá a importar metadatos, nuevamente aquí en importar metadatos, selecciono el archivo, me voy aquí en 9520, le doy subir, y aquí me dice importando metadatos. Los cambios pendientes se muestran a continuación. Ya no detecta que le hice cambios al autor, porque ya, o sea, lo que está aquí en el archivo CSV es lo mismo que está en la base de datos, pero lo que sí me está detectando es que estoy subiendo un nuevo ítem. ¿Por qué? Porque aquí sigue indicándole el signo de más. Le doy a aplicar cambio y ya, se importó. Me regreso aquí a la colección otra prueba. Déjenme actualizar. Bueno, está tardándose en actualizar. Ahí están, bien, ahí está Pinocho y Pinocho. Aquí en la colección otra prueba ya me está indicando que existen 2 registros de Pinocho y ya, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cuáles son las consideraciones aquí con los archivos CSV? De entrada, si su repositorio se está actualizando constantemente y además ustedes no son los únicos que capturan información o que editan información en el repositorio, lo recomendable es que cada que ustedes van a modificar información en masa, en ese momento exporten el archivo CSV, lo editen y luego suban los cambios. ¿Vale? Si ustedes no son los únicos. ¿Por qué? Porque si ustedes no son los únicos, puede haber desfase en la información de los archivos CSV. Es decir, por ejemplo, pues yo ayer, ¿no? Dije, voy a modificar información, exporto mi archivo CSV, ya lo exporté, lo estuve editando ayer y no terminé ayer, pero hoy precisamente hay otra persona que se encarga de publicar información o modificarla, estuvo modificando y publicando información de la misma comunidad o colección que yo exporté el archivo CSV. Ya esa persona terminó y yo hoy le sigo con mi archivo CSV y ya acabé y lo subo hoy. Puede llegarse a dar el error, puede llegar a darse el error de que en el archivo CSV que yo importé no se vieran reflejados los cambios que modificó otra persona. Entonces, ¿qué pasaría? Que el archivo CSV actualizaría nuevamente la información en DSpace al momento en el que yo exporté el archivo CSV. ¿Vale? Si ustedes son los únicos que capturan información en el repositorio y la modifican, pues no hay ningún problema. Aquí, ¿qué pasaría, no? Si yo ya subí a Pinocho y quiero modificar la información de Pinocho, pues lo que tengo que hacer es exportar el archivo. Lo voy a dar aquí en el contexto. Le doy aquí exportar metadatos. Exporto el archivo, lo abro. ¿Para qué? Para que cuando yo modifique la información de los registros, estos registros ya tengan su ID interno. Bien, aquí le voy a dar a aceptar y vean. Los registros, aquí ya tienen su ID interno, ¿no? Pinocho y bueno, son los dos de Pinocho, pero son dos registros, ¿no? Cada uno tiene su ID diferente. ¿Vale? Y bueno, si quieren hacer este mismo proceso de importar, pero están utilizando JSPUI, lo que tienen que hacer es darle clic en la barra superior, en el menú administrar. Ya cerró mi sesión, espérenme. Ahí está, ¿no? En el menú administrar, recuerden que cuando le dan en el menú administrar, la barra de navegación cambia. Y aquí tenemos en la opción contenido, tenemos importar metadatos. Aquí en importar metadatos nuevamente nos pide que seleccionemos el archivo CSV. Voy a seleccionar el 920. Este archivo tiene el más para el registro de Pinocho, le doy subir. Y pues nuevamente me dice, ¿no? Se debe agregar una nueva publicación y le doy a aplicar cambios y pues Pinocho ya está 3 veces en esa colección. Ahora, bueno, vamos a seguir viendo aquí. Bueno, estábamos hablando de la configuración, es algo que ustedes pudieran modificar si es que lo necesitan. Y les decía, este archivo, el bulkhead, es un archivo para configurar estos parámetros y limitar el número de actualizaciones. Aquí la pregunta sería, ¿y los archivos? Es decir, aquí yo importé a Pinocho, ¿no? Y importé a Pinocho. ¿Qué pasa si quiero modificar un archivo? Esa sería la pregunta. Esta herramienta, como su nombre lo indica, únicamente nos va a permitir manipular metadatos. Es Batch Metadata Editing. Únicamente nos permite manipular metadatos. Esta herramienta no incluye la edición de archivos en bloque.
¿Vale? Si se quisiera la edición de archivos, se tendría que utilizar otra herramienta que es un poquito más complicada en DSpace, ¿no? Pero complicada, pero es muy útil. Y bueno, esto, sería todo por el webinar. No sé si tengan alguna duda o comentario antes de finalizar la sesión. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguna duda o comentario extra? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda o comentario extra, pues damos por terminado este webinar. Gracias por su asistencia y bueno, muchas gracias por su atención y pues cualquier duda o comentario estamos para servirles. Muchas gracias, que tengan excelente día.